Vamos a seguir realizando ejercicios sobre factor de compresibilidad. Tenemos monóxido de carbono a una temperatura y a una calidad. El monóxido de carbono no es una sustancia que se encuentra en las tablas termodinámicas, pero existe calidad. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver este problema. Para ello vamos a utilizar el diagrama generalizado de compresibilidad de Ian Kessler. Buscamos las condiciones críticas del monóxido de carbono. Como tenemos temperatura, yo puedo calcular la temperatura reducida, que en este caso va a 0,7. Tenemos una calidad, muy bien. Al tener una calidad, pues nos encontramos en esta temperatura reducida. Muy bien. Al estar en esta temperatura reducida, yo puedo leer cuál es la presión reducida asociada, que es más o menos 0,11. Bien. Al igual que en el vapor, el volumen específico, el H, el S, existe uno para vapor saturado y otro para líquido saturado. Recordemos que por aquí abajo estaba líquido, y esto era líquido vapor, y por aquí era vapor, vapor sobrecalentado. Entonces estas son las condiciones de vapor saturado y estas serían las de líquido saturado. De esa manera nosotros podemos leer una condición para líquido saturado y una para vapor saturado. Así nosotros podemos conseguir cuál es el valor del ZG y cuál es el valor del ZF, y los leemos. Al leerlos, podemos encontrar los valores de 0,87 para el ZG y de 0,02 para el ZF. Esos dos valores los podemos colocar en la misma ecuación que habíamos trabajado para el volumen específico de una mezcla, solo que aquí estamos calculando el factor de compresibilidad para esta mezcla. Al saber que tenemos una calidad de 0,2, tenemos un Z de 0,19. Y como ya leímos la presión reducida, podemos calcular la presión a través de la presión crítica. Así que ya sabemos cuál es la presión del sistema. Utilizando la ecuación original, podemos calcular el volumen específico porque ya tenemos la temperatura, la presión y el factor de compresibilidad. Y así obtenemos el volumen específico del monóxido de carbono en las condiciones que nos dieron. Esto lo podemos utilizar para cualquier sustancia. Vamos a hacer otro ejemplo, un segundo. Este ejemplo es oxígeno a una presión y a un volumen específico determinado. Igualmente, el oxígeno no se encuentra en las tablas termodinámicas, así que vamos a utilizar el diagrama de compresibilidad. Ahora, aquí podemos hacerlo de dos maneras. Podemos utilizar el diagrama de Lia-Kessler, que fue el mismo que utilizamos antes, o el de Nelson-Aubert, que se encuentra en el libro de termodinámica de Sengel. Vamos con el primero, con las Lian-Kessler. Tenemos presión, podemos calcular la presión reducida, nos da 2. ¿Bien? Sin embargo, las cartas de Lian-Kessler no tienen líneas de volumen específico, solo tenemos presión reducida, y con una propiedad no podemos entrar al diagrama. De esa manera, lo que tenemos que hacer es un procedimiento tal. Como tengo presión, voy a suponer una temperatura, y al tener temperatura puedo leer temperatura reducida, calcularla. Si ya tengo temperatura reducida y tengo presión reducida, con esas dos propiedades yo sí puedo entrar a la carta de Lian-Kessler y leer el Z. Una vez que leo el Z, ya con ese Z yo puedo calcular el volumen específico, y a ese le voy a llamar volumen calculado. ¿Por qué le llamo volumen calculado? Porque lo estoy obteniendo a partir de una temperatura que se supone. Por tanto, no es un volumen real. El volumen yo lo tengo, ese es un dato. Entonces, ¿qué puedo hacer? Comparar este volumen calculado con el volumen dato que me da el problema. Y lo que yo espero es que sean iguales. O lo mismo que el error, que es la diferencia de ellos, sea cero. Al momento en que yo logre hacer esto, es porque la temperatura que yo coloqué como supuesta es exactamente la misma del problema, solo cuando esto se cumple. Entonces, si lo cumplo, termino, listo. Si no lo cumplo, pues propongo otra temperatura y vuelvo a hacer el mismo procedimiento tantas veces como sea necesario hasta lograr alcanzar esto. Bien, para iniciar vamos a poner una temperatura de 170,06. Ustedes me pueden preguntar, ¿de dónde saqué esa temperatura? ¿Por qué utilicé justamente esa temperatura? Porque esa, con la temperatura crítica, nos da justo 1,1 temperatura reducida. Vamos a ver en el diagrama que eso es más sencillo de ver. Recordemos que estamos trabajando con una presión reducida de 2, que es esta línea que está acá. Y esta línea que está acá corta con todas estas temperaturas reducidas. Por eso seleccionamos la de 1,1. Ya un procedimiento de tanteo es complicado. Vamos a hacerlo más sencillo. Pues si logro la de 1,1 es súper sencillo leerla. Por eso es que agarré a 1,1 de primero. Y podemos leer el Z, que es 0,4. Ya con el Z puedo calcular el volumen, que es el volumen calculado, y nos da el 0,01753. Ojo con las unidades, kilopascales, esto está en kilomol, hay que cambiarlo a kilogramos, etc. ¿Bien?
Y este valor lo voy a comparar con el volumen real, el que nos dieron como dato, que era de 0.005080. Se puede observar fácilmente que el volumen que yo calculé es muy bajo comparado con el real. Hay una diferencia bastante grande. Eso significa que esta temperatura no es la correcta. Era muy probable que eso sucediera porque es la primera temperatura que estoy colocando. Sin embargo, entonces lo que tenemos que hacer es suponer otra. Y tomo 309.2. Ahora, ¿por qué tomo 309.2? Bueno, si nos vamos para acá de nuevo, fíjense que el volumen que me dio es muy pequeño comparado con el que necesito. ¿Qué opciones tengo? Si esta es la ecuación, pues el volumen va a aumentar mientras la temperatura aumenta o el volumen va a aumentar mientras la presión disminuye. Como la presión es fija porque es un dato, lo único que yo puedo cambiar es la temperatura. Si yo aumento la temperatura, el volumen va a aumentar porque son directamente proporcionales. Por eso utilizo una temperatura mayor. Antes era 170, ahora uno utilizo 309. ¿Y por qué 309.2? Justamente porque esa me da un valor de 2. Bien, de 2 en temperatura reducida. Al leer la temperatura reducida y el Z me da 0,97. Y con este 0,97 yo puedo calcular el B calculado, que es de 0.007571. Al restarlo me da un valor positivo. No me da 0, pero me da un valor positivo. Esto es interesante porque ya tengo en el anterior me da un error negativo y ahora un error positivo. Con estos dos yo puedo interpolar a 0 porque eso es lo que me interesa. Y al interpolar veo qué temperatura corresponde a un error de 0 que me da 249.69. Muy bien, esta sería la temperatura del sistema. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo hacemos utilizando el diagrama del Cengel? Ese sí tiene líneas de volumen reducido. ¿Y cómo se calcula el volumen reducido? El volumen que tenemos, que es el dato, dividido entre esta expresión, que son las condiciones en el punto crítico. Pendientes también de nuevo con las unidades, obtenemos un valor de 0.64. Y nos vamos al diagrama de Nelson-Ober, que se encuentra en el en el libro de termodinámica de Cengel. Y otra vez buscamos la presión reducida de 2. Cuando vamos a la presión reducida de 2, vamos a cortar con la línea del volumen reducido de 0.64. Sin embargo, 0.64 no existe. Así que voy a tomar uno intermedio entre 0.60 y 0.70. Y aquí ya se genera un error, porque no es exactamente la correcta que estamos viendo. Cuando leemos, nos da un valor de 0,86 aproximadamente para el Z. Y con ese Z, yo puedo ya despejar la temperatura y calcularla. Y eso nos da un dato de 229.17 Kelvin. Fíjense que hay un error. En el primer caso nos dio 249, en este nos dio 229. Y es porque estos procedimientos son netamente gráficos. Al ser gráficos van a depender del error humano. Y eso no es muy poco fácil de evitar. Entonces, pero sin embargo no difieren tanto entre las dos. Bien, estas son las dos posibilidades que se pueden obtener para poder resolver este problema, dependiendo del diagrama de posibilidad, de compresibilidad que se tenga.